Pachi Pregunta, hoy con César Tribaldos, empresario y miembro de la Cruzada Civilista. Bienvenido, don César Tribaldos. Ni en la Cruzada Civilista habíamos visto protestas de este nivel y a nivel nacional. Veníamos de escándalo en escándalo. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Sí, tienes razón. Durante la Cruzada Civilista tuvimos manifestaciones bastante grandes, pero y muy pequeñas a nivel del interior del país, pero esta la ha superado en este momento, porque en ese entonces no teníamos las redes y los medios de comunicación estaban algo controlados y era difícil poder llegar a la población. Todo lo hacíamos a través de hojas volantes que se imprimían en los faxes. En ese entonces se usaba mucho la fotocopiadora. Y con eso nos comunicamos. Y al que los capturaban con esos papeles iban a la cárcel. Que era bastante difícil, era una dictadura militar. Sin embargo, aquí lo que nos ha estado pasando en los últimos años es que en Panamá la población ha estado viviendo un ambiente donde los gobiernos manejados por diferentes partidos políticos tradicionales han estado mal administrando la cosa pública. Ha habido un incremento en la corrupción, de una forma vorágine. Esto se ha convertido como una pandemia, está bajando no solamente los niveles de ejecutivo, legislativo, sino que ya a niveles más bajos de la población se siente que hay un ambiente de corrupción, porque trata usted de obtener algún documento en cualquier oficina pública y que antes tomaba 1 o 2 días para que se le entregaran, ahora toma meses, porque siempre hay el cuestionamiento de ¿qué hay para mí? Usted sabe cómo se puede arreglar y cosas como esa, que es parte de la corrupción que ha estado afectando a la población. Encima de eso, cuando usted va a las instituciones como la Caja del Seguro Social, también se siente que por la mala administración no le están dando la atención que usted se merece, a pesar de haber pagado por adelantado para la prestación del servicio. Entonces, esa acumulación de altos niveles de corrupción, falta de transparencia. Aquí, por ejemplo, se dice que ha estado apoyando mucho a los micro y pequeños empresarios. Los pequeños empresarios dicen que no han recibido la ayuda que ellos esperaban. El gobierno dice que ha soltado 25 millones de dólares para apoyar a los micro y pequeños empresarios. Cuando se les pide la lista de quiénes son esos micro y pequeños empresarios, no lo quieren entregar. Sí, esa información que alegan que violaría la ley de protección de datos, igual que los beneficiarios de las becas del IFARU. Exactamente, todo ese tipo de cosas, y hasta ahora ya se ha eliminado la transparencia. Uno de los compromisos que más énfasis le puso el candidato a presidente del actual presidente fue que en su gobierno se iba a manejar con transparencia y no iba a haber corrupción, no se iba a tolerar la corrupción. Bueno, aquí no hay leyes que se hayan legislado para poder dar una seguridad de castigo a aquellos que cometen actos de cualquier acto en contra de la sociedad. Miren el caso de un diputado que fue acusado de violación a unas damas, a unas niñas, y el resultado del juicio fue 5 votos culpables, 4 votos no culpables, y salió exento. O sea, la mayoría de los jueces votaron que era culpable, y como no había 6 votos, porque ellos hicieron una ley que para poder ser condenado tenían que tener 6 votos en contra versus 3. Y en cualquier parte del mundo, una mayoría de 5 a 4 estaría preso ese funcionario y está tranquilo como si nada hubiera pasado. Y aquí vemos como otro diputado tiene toda su familia nombrada y no pasa nada. El nepotismo no está reflejado. Entonces, todas esas cosas que la población está viendo, donde tienen a sus familiares nombrados con $5,000, $6,000, $8,000, $10,000, tienen a sus cientos de choferes nombrados con salarios de
1.500 a 3.500 dólares. Los escándalos de los cashback que se dieron en el periodo anterior, y que también se está dando en este momento los contratos, más de 20.000 contratos ahí de la Asamblea, que se pudo descubrir por investigaciones realizadas por el Diario de la Prensa, en que habían cashback. O sea, yo te doy un contrato de 5.000 dólares, tú me das 4.500 y yo te doy 500. Y cosas como esas. Claro, es un hartazgo. El nombramiento de gente como promotores de deportes por los diputados. ¿Qué diablos tiene que estar nombrando? Esos son activistas políticos. Entonces, esta es una suma, señor Tribaldos, de el hartazgo político, pero sobre todo de la desigualdad, de ver que unos se están enriqueciendo mientras a otros les está costando, a ellos mismos les está costando demasiado más el costo de la vida. Partiendo de esa conclusión, derecho al libre tránsito versus derecho a la protesta, ¿dónde se marca el límite? Porque inicialmente vi mucho apoyo de la ciudadanía a las personas que protestaban, cosa que tampoco se había visto antes. Siempre decía, ay, estos que están cerrando la calle. Yo pensé al principio, veo algo distinto y es más apoyo ciudadano a los que sí salen a protestar. Hasta que ya pasaron más de 3 semanas y lo que la gente está pidiendo ahora, hasta los antirrepresión, es que la fuerza pública ponga orden para que el país no se paralice todavía más tiempo. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, comencemos porque el primer cierre fue provocado por los empresarios, quisiera ya llamar, del interior del país, que son los agricultores. Los agricultores cerraron porque ellos están viviendo desde hace muchos años serias dificultades porque le han puesto límites a los precios, y eso les ha ido afectando porque cada vez su rendimiento es menor, y es lo que hace el gobierno, que le da un subsidio, pero ese subsidio se lo promete el gobierno y se lo pagan un año o año y medio después. Y ahora últimamente, con el problema del aumento del combustible, le estaba afectando porque ahora le costaba mucho más el manejo del tractor, trasladar su mercancía de un lado a otro. Fueron los que iniciaron esta protesta, a ver cómo el gobierno los apoyaba ante esta situación que los estaba afectando. Sin embargo, se le unieron inclusive los educadores, porque los educadores sentían que ellos estaban siendo afectados porque el agricultor tenía que precio de los productos que se producían en el país, y eso le iba a afectar porque ya el costo de la canasta básica estaba ya subido, y entonces así se fue uniendo unas protestas sanas. Sin embargo, se han introducido otros grupos que no creo que están en ese mismo espíritu de tratar de buscar una solución al problema, y lo están utilizando, en mi opinión, para ganar votos políticos para las próximas elecciones. Entonces yo siento que aquí se está violando el hecho de que no permitan el libre tránsito de camiones o de vehículos. Está afectando a todo el país, no a un grupo de personas, a todo el país, porque el agricultor no puede mandar sus productos, el transportista no los puede transportar, el usuario, la persona que necesita los alimentos, no los encuentra en los comercios porque los tienen allá retenidos, la mercancía se está dañando, se está perdiendo. Miren, esa mercancía que se pierde, aparte de que no la pudimos utilizar los humanos, esa mercancía, el productor pierde ese dinero, esa inversión, y ya tiene invertido ahí en fertilizantes, en trabajadores que lo apoyan para la agricultura, en transporte, y esa plata se pierde. ¿Y quiénes son esos productores? Son pequeños y microempresarios que están haciendo un esfuerzo, y entonces van a perder, algunos de ellos posiblemente van a perder hasta sus fincas porque le deben plata a los bancos, y si tú no puedes pagar la cuenta y no puedes pagar al trabajador, lo tienes que despedir.
y entonces vamos aumentando el número de Sí, desempleo. al final estamos protestando contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos y Vamos a afectando ir a a la un población. cambio, porfa, y ya volvemos. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con César Tribaldos. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con César Tribaldos, empresario y miembro de la Cruzada Civilista. Señor Tribaldos, ¿cuánto cree que hay de mano negra y cuánto de real hartazgo? El gobierno se ha dedicado mucho a decir que hay mano negra, pero eso deslegitima la protesta de alguna manera. No se está reconociendo que hay un real hartazgo. Yo creo que el gobierno está desenfocado, porque el gobierno debía haber actuado desde el principio de su gestión a introducir las leyes y normas para tratar de parar la corrupción que ya era un arrastre que venía de atrás. Y aquí lo que se ha pasado es que se ha acentuado. Entonces el gobierno es el principal responsable, no los actos que ha hecho la población de protesta. Pero ese acto de protesta es por la inacción de parte del gobierno en acciones que paren la corrupción y que haya una certeza de castigo. Mira, en el gobierno anterior se perdieron 432 millones de dólares a través de juntas comunales que fueron utilizadas para las elecciones pasadas por los diputados. Entonces, y aquí los diputados, todo el mundo sabe que tiene nombramientos de botellas, el mismo gobierno lo acepta, la cantidad de asesores que hay. Entonces la gente ve que se está malgastando el dinero mientras está pasando problemas en su casa para poder subsistir. Entonces, esto es lo que trae como consecuencia el desborde. Hay algo de mano negra que se quiere aprovechar de esta situación. Y hay algo de mano negra también que quiere también aprovechar en posibles saqueos o buscando la forma de ver cómo saqueaban o algunos negocios en el día de ayer para crear una situación de desesperación de parte de la sociedad porque está viendo que se está perdiendo el país, porque no hay acción de gobierno. El gobierno ha dejado esto en manos de algunos malhechores. Pero yo quiero aclarar una cosa, Hay gente buena en esa mesa. Lo que tiene que esa gente buena no dejarse manejar por algunas que están buscando otros objetivos de tipo político. Y a eso voy. Las mesas han tenido muchísimos cuestionamientos de cómo deben ser, dónde deben ser, a quién deben incluir, cuál debe ser el método de negociación. Estas mesas, ¿qué necesitan para tener éxito? Como la tuvieron, por ejemplo, las mesas de Bambito y Coronado. Sí, es que yo siento que en ese entonces las mesas que se sentaron habían de todas las corrientes, habían empresarios sentados con un miembro del Partido Comunista de Panamá y trabajadores, sindicalistas, profesionales, había de todas y de ahí sale lo que se llama, ¿cómo se llama esta? La mesa? La concertación. De ahí sale la concertación y ahí hay la concertación está por ley. Y el presidente o secretario ejecutivo de la concertación es el presidente de la República y no utiliza la concertación donde están representados todos los diferentes sectores de la sociedad que dieron como resultado éxitos como el de Coronado y el de Bambito. Entonces, ¿por qué tenemos que estar buscando otros mecanismos diferentes a lo que ya fue exitoso? Yo siento que sí, ya no se puede hacer más nada, hay que continuar con presentarse. Pero aquí lo que primero, que si hay buena fe de parte de los que se están sentando en la mesa nueva, la única, entonces tienen que parar las manifestaciones y los cierres de calle, porque eso está perjudicando al resto del país, a todo el país. Y eso lo que va a traer como consecuencia, en vez de una generación de más empleo, una generación de menos empleo. O sea, vamos a ir cerrando negocios y disminuyendo los empleos en los negocios porque estamos perdiendo plata. ¿Cuál ha sido el mayor error o la mayor falla del gobierno de un lado y de los manifestantes por el otro? La ausencia de la autoridad. Es el error de parte del Estado y por otro lado, los otros aprovecharon de la ausencia de la autoridad y ahora resulta que son los que determinan cuándo pueden pasar los carros o no pueden pasar los carros y le vamos a dar 2 horas para que pasen y determinan y como si fueran ellos la autoridad. Y ese es el error de ambas partes. Ellos no son la autoridad y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad.
¿cuáles son las medidas que debería anunciar el gobierno ya y que calmarían las aguas? Porque evidentemente la semana pasada, cuando anunciaron las medidas de austeridad, no calmaron las aguas, no fueron suficientes porque las protestas continuaron. ¿Qué medidas deberían anunciar ya para calmar las aguas? Bueno, ya resolvió el tema de la gasolina, pero la han complicado con que ahora tiene que uno dar el nombre, que tiene que hacer esto, dar su cédula, antes tenía que inscribirse. Eliminen eso y den el 3.25 para todo el mundo y punto. Y eso se va a ir ajustando porque ya se está bajando el valor del petróleo a nivel internacional. Poco a poco se va a ir ajustando por ahora. El segundo caso que hay que ver es el tema de salud. Aquí la salud la han abandonado totalmente. La Caja del Seguro Social es la que tiene la mayor participación en atención de salud. Pero para que tengas una idea, yo tengo información de estados financieros del año 2016 al 2020, donde, por ejemplo, en el área de salarios, aumentó un 22% anual promedio en esos 5 años. Sin embargo, el presupuesto para compra de medicamentos e insumos médicos para las operaciones aumentó un 2% promedio por año. Entonces, ¿y qué es lo que pasaba? Bueno, lo que dijo el doctor Martís el día antes de su renuncia, que tenían locos los diputados pidiéndole el nombramiento y personas de los partidos pidiéndole el nombramiento, y que si le mandaran gente que sirviera para algo, pero ni para mensajeros servían. Entonces ahora tenemos una caja del Seguro Social donde la gente tropieza uno con otro y no hay plata para poder nombrar nuevos médicos en salud. Entonces, ¿qué sucede? La gente tiene que, ahora para poder resolver su problema de salud, tienen que hacerlo a través de una clínica privada, donde tienen que ir a pedir un préstamo, tienen que endeudarse para recibir la salud cuando él ha estado pagando por adelantado para recibir una atención. No hay medicamentos, no son 7, 8 o 10 medicamentos. Hay más de 100 medicamentos que hace falta en la Caja de Seguro Social, y como no hay el medicamento que la gente necesita, entonces tiene que ir a una farmacia y comprarla. Un medicamento que te cueste 10 centavos la pastilla y tiene que comprar 30 pastillas por mes, son $3 que no tenía por qué gastarlo porque antes se lo daban gratis. Correcto. O si la pastilla costaba $1 cada una, y ahora tiene que pagar $30 para obtener un medicamento que antes se lo daban gratis. Cualquier cosa que tenga que el Seguro Social no se lo dé es un aumento de costos. Por eso están reclamando en la Casa de Medicamentos, más que todo, no tanto por el precio, es porque todos se lo están dando como siempre lo han recibido de parte de la Caja del Seguro Social por mal manejo, mala administración. No hay gente capacitada trabajando para atender esos asuntos en una institución como la Caja del Seguro Social. Y por último, lo más importante es que el gobierno comience por hacer ajustes y que saque una serie, eliminar los puestos de consejeros de consultoría, que se eliminen todo ese montón de gente que nos han nombrado en este año en la Asamblea Nacional, que la mayoría son botellas, que la famosa rectora de UNACHI presente su renuncia, que encima de haberla hecho para que ella pueda ser reelecta, haber cambiado la ley, entonces le dan 9 millones y pico de dólares para que pueda mejorar salarios cuando sabíamos que habían profesores que cobraban porque trabajaban el día domingo 1 hora y el resto de la semana trabajaban en el Ministerio de Salud. Entonces hay un desorden, la gente siente que se está robando la plata, y si eliminan todo eso y hacen los ajustes correspondientes, yo le puedo asegurar al gobierno que hay suficiente plata para resolver los problemas de los agricultores, que están pasando muchos problemas, de la persona natural, que también está pasando muchos problemas porque todo le está subiendo de valor, y hay suficiente plata para poder resolver el problema de educación. Tenemos que concentrarnos en mejor educación. La calidad de la educación no es la mejor, y estamos viendo que a futuro vamos a tener gente que va a vivir de lo que el Estado le dé, porque ellos no tienen capacidad de poder hacer su propio negocio o forma de sostenerse. Bueno, vamos a un cambio, volvemos y profundizamos un poquito en el tema del Seguro Social. No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con César Tribaldos.
Miserachi pregunta hoy con César Tribaldos. Señor Tribaldos, ¿por qué tan poco protagonismo se siente por parte de los gremios, de los partidos de oposición y de la sociedad civil? Sí, mira, a nivel de los gremios creo que ha habido una muy buenas manifestaciones de toda parte del país. Donde yo veo un planteamiento muy débil es de parte de los partidos, pero los partidos tienen parte culpa. Si ellos han estado gozando de toda esta corrupción durante años, entonces no quieren que les caiga de vuelta el señalamiento de que ellos no hicieron nada para evitar la corrupción y el robo. Y por parte de la sociedad civil, siento que se están manifestando y sí hay mucha preocupación porque se quiere aprovechar de esto para acabar con el sistema democrático que tenemos en el país. Y por último, señor Tribaldos, Medixol, usted hablaba de los medicamentos en el bloque anterior, ahora le incluyeron más policlínicas como una de las medidas anunciadas esta semana. ¿Eso resuelve algún tipo de problema para los asegurados? ¿Es sostenible tomando en cuenta que el gobierno está pagando esos medicamentos a precio de farmacia? Eso para mí no va a dar resultado, porque es una cosa muy débil la cantidad de personas que van a necesitar de ese tipo de medicamentos. Son más de 100 medicamentos que hay escasez y desabastecimiento. Hay que resolver eso inmediatamente. El gobierno pudo hace dos o 3 meses haber hecho pedidos a través de la OMS de medicamentos para haber resuelto la falta de medicamentos en la calle de Seguro Social y no tendríamos el problema en la calle. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy fue el Flor Miserachi Pregunta con el invitado César Tribaldos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan excelente día.